están, amigas y amigos? Le damos la bienvenida. Por supuesto, el deseo de un muy feliz año, porque ya estamos ahí, ¿no? Arrancamos en la recta final de diciembre, pero aún nos quedan 2 programas por delante, así que vamos a conversar este primer tramo de Agenda Abierta con el legislador canario nacionalista Alfonso Lerete. Buenas noches, Lerete, ¿cómo le va? Bienvenido a Agenda Abierta. Un gusto saludarlo a usted, a toda la teleaudiencia. Nochebuena, Navidad, todo. Fin de año. Se nos viene todo por delante. Año nuevo, todo junto. Sí, señor. Y un 2022 donde usted ha sido protagonista, digamos, de la política departamental, también nacional, pero sobre todo departamental. Yo creo que en gran medida muchas de sus intervenciones en el Parlamento tienen que ver con el departamento, ¿no? Sí. Pasamos raya. ¿Con qué se queda? ¿Cuál es el balance? ¿Cómo cierra este 2022 para usted, el ERT? El primer objetivo fue que Canelones tenía que estar en el Parlamento. Y eso lo logramos. Desde las iniciativas que el gobierno nacional plasmó a nivel nacional, pero aterrizó en Canelones, por ejemplo, ambulancias que hemos gestionado y están en Parque Plata, están en San Antonio, están en San Bautista, están en Las Piedras, desde CAIF y clubes de niños en distintas localidades, desde el problema, usted lo recordará, de la faena de corderos y lechones y el transporte en sí, que era todo un problema. Y encontramos la solución fundamentalmente para todo el país, pero focalizado en Canelones, en el noreste muy especialmente. Todo lo vinculado con los temas ambientales. Usted lo recordará muy bien que fuimos los impulsores de distintas iniciativas para mejorar en ese aspecto en Canelones. Y así le puedo comentar un glosario de muchos temas que son de gestión. Y allí en la gestión pasamos raya. Estamos contentos, nunca conformes, porque siempre queremos más para el departamento de Canelones. Mismo acampando, por ejemplo, todo lo vinculado con ese nuevo local de lo que es la Jefatura de Policía de Canelones, que se repica en la costa, que se repica en Las Piedras. Es decir, Jefatura y Ministerio han trabajado mucho. Se inauguró la subcomisaría de Montes, de Juanicó, se va a estar por inaugurar en estos días Casarino, es decir, muy próximo a Toledo, una subcomisaría. Mucho trabajo en lo que hace obras y gestión. Pero también hemos tenido que desarrollar temas vinculados con el contralor de la gestión de la Intendencia, porque nosotros tenemos 2 corrientes, somos oficialistas a nivel nacional, pero somos oposición en el departamento. Nos tenemos que ir desdoblando permanentemente, que no quiere decir que uno esté en contra del gobierno departamental, ni sea totalmente obsecuente con todo lo que se realice en el gobierno nacional. Si respaldamos porque somos parte del gobierno nacional, no cabe la más mínima duda, y estamos en el sector, en el partido del presidente, en el sector y en la lista, obviamente, del presidente, y tenemos un 99% de coincidencias, y cuando tenemos alguna diferencia la intentamos solucionar por la vía del diálogo, y en Canelones somos oposición y controlamos, pero tampoco le queremos el mal ni queremos que le vaya mal a este gobierno, todo lo contrario, porque controlar implica corregir lo que se está haciendo mal, para el que lo está haciendo mal lo haga bien. Me quedo con esto y voy por partes, ¿le parece? La primera, ¿hubo algún, como se dice habitualmente en términos políticos, pataleo desde Canelones hacia el gobierno nacional por alguna situación X donde se mejoró en el departamento? Sí, por ejemplo, todo lo vinculado con los corderos y los lechones en cuanto a la temporada, la zafra, que es sobre fin de año, donde la LUC había generado allí algunos problemas porque se quiso combatir y se está combatiendo con mucho éxito el abigeato, pero habían quedado unos cabos sueltos. Que tiene que ver con la faena particular, digamos. Exactamente, la predial, como se le dice, la doméstica, la familiar, donde se habilitó ya oficialmente en el año agrícola, del 1 de junio de este año al 30 de junio del año próximo, faenar a cada de estos productores familiares 32 animales, 16 corderos y 16 lechones, autorizados obviamente mediante un registro correspondiente, a los efectos de que cuando la policía los pare en la ruta no tengan el problema vinculado con el abigeato y pueden transportar hasta 3 unidades por viaje. ¿Se ha interiorizado con el tema aviar y todo este planteo, este reclamo? ¿Qué mirada tiene? ¿Tiene que topear el ministerio según su visión o tiene que continuar así la política comercial? Eso llegó al Parlamento, tuvimos una reunión que se realizó en San Jacinto, allí nosotros fuimos a dar la cara por el gobierno y fuimos muy claros. Nosotros tenemos que proteger el aparato productivo de Canelones,
Pero también tenemos, y no es negativo ni en contraposición, a los consumidores. Los consumidores tienen que estar pagando en góndola un pollo accesible, pero no podemos afectar lo que es la industria local que se ha venido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Por tanto, en ese fino equilibrio es donde el gobierno seguramente va a tomar una decisión en estos próximos días, que está vinculado con esa cuota que usted decía de importación, que no sobrepase determinados niveles para no afectar lo local. Y en esa instancia y en ese trabajo que estamos poniendo aceite en esa maquinaria, ¿verdad? Y en lo departamental le pregunto ahora, ¿cómo evalúa el relacionamiento con la oposición y cuáles fueron para usted los episodios donde tuvo que intervenir? Bien. O vio la necesidad de intervenir, ¿verdad? Bien. Nosotros en lo departamental somos oposición. El oficialismo es el Frente Amplio que gobierna Canelones. Sin duda alguna, para nosotros este año va a quedar marcado a fuego, y además este tema no terminó, va a continuar en el 2023, lo vinculado con el cese en sí, la renuncia del alcalde comunista del Frente Amplio del municipio de La Floresta. Es algo que en los 10 años de gestión, seguramente se van a completar 10 años de gestión del actual intendente, y va a ser el único caso donde la oposición, en este caso el Partido Nacional, puso arriba de la mesa casos de corrupción, casos de acoso laboral, casos de irregularidades, comprobó los mismos con material y pruebas contundentes y se generó la dimisión. Es decir, acá no fue una tarea del Frente Amplio, sino una tarea de la oposición. Por eso le dije la tarea importante que tiene el Partido Nacional y el Partido Obrero como oposición en Canelones de mejorar aspectos que están funcionando mal. La moraleja de todo esto también es que hay una luz muy amarilla y potente para el intendente de Canelones, que tiene seriamente cuestionados por lo menos a 2 de 3 directores generales. Me refiero al informe que en minoría los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado emitieron ante la opinión pública y en la Junta Departamental, cuestionando por omisión en el cumplimiento de las funciones como funcionarios públicos al director de gobiernos locales, a uno de los coordinadores de los vértices, el vértice institucional de la Intendencia, y también a la propia directora de género. Me estoy refiriendo a los casos de acoso laboral, donde allí... Claro, porque sería bueno puntualizar. Esto comienza por lo menos hace un año atrás. Exacto. Cuando se plantean irregularidades en materia de terrenos. Exacto. Esa es la punta, digamos, exacto, de la madeja, por así decirlo. Exacto. Y posteriormente aparecen otros casos que derivan en una investigadora. Exacto. Y allí la investigadora se forma por 3 carpetas. Exacto. ¿Recuerda usted cuáles eran estas 3 carpetas? Primero era lo vinculado con el acoso laboral a funcionarias del municipio de La Floresta por parte del alcalde, exalcalde hoy de ese municipio. Segundo, lo vinculado con el faltante de 38 toneladas de alimentos que se levantaron desde Montevideo y nunca llegaron a ollas populares de Canelones. Y el tercero, el no pago a proveedores de facturas. Esas eran las 3 carpetas. Y allí el Frente Amplio estudió solamente una, que era la vinculada con el acoso laboral. Y se desencadena la renuncia del alcalde. Exactamente. ¿Usted esperaba, se lo pregunto y le pido total y absoluta sinceridad en la como respuesta, siempre, de como su fuero siempre, íntimo? como siempre. ¿Usted esperaba la dimisión del alcalde? Mire, era la crónica de una muerte anunciada. ¿Se acuerda que nosotros le habíamos pedido al intendente que le solicitara una licencia para que se pudiera investigar? Bueno, se llegó a intervenir, ¿no? ¿Pero por qué? Con la doctora Silvia Camejo, ¿Pero ¿verdad? por qué se intervino? ¿Quién lo pidió esa intervención el 8 de marzo de este año? El edil Colombo y el diputado que está hablando con usted. Le entregamos una carta al intendente Canelones el 8 de marzo del año 2022, de este año. Cuando estábamos ingresando a la intendencia para presentar esa carta, el intendente nos vio y nos pidió una reunión, y allí mismo le planteamos que tenía que intervenir el municipio y no lo hizo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, recién en octubre, 8 meses después. Si nos hubiera hecho caso el intendente, hoy seguramente no estábamos lamentando las 13 víctimas de acoso laboral. Seguramente esa intervención hubiera permitido que los casos hubieran sido solamente 3. Los denunciados, ¿cuándo? El 24 de marzo de este año. Me acuerdo de esa fecha porque es el cumpleaños de mi padre, el 24 de marzo, ¿verdad? Me quedó grabado para siempre, que la intendencia allí estuvo omisa. El director en su momento de
administración y estuvo omiso el director también de gobiernos locales. Por eso los ediles en el informe, ya le termino, cuando lo remiten a la Junta Departamental, hablan de irregularidades, de omisión, y que si no hay una investigación administrativa, quien ampara la corrupción y estas irregularidades es el intendente que mantiene en el cargo a los jerarcas. Para no dejar ningún detalle, digamos, por fuera, simplemente decir que renuncia al alcalde, la comisión investigadora se suspende y ahora el tema está en la justicia. Pero más allá de este caso puntual, que vaya si será importante, ¿no? Sí. Pero se lo pregunto como político, como diputado de nuestro país. Sí. Hay que mejorar, modificar la ley de descentralización, la ley del tercer nivel de gobierno. Tiene que haber un mejor o mayor mecanismo de control de los alcaldes. Mire, seguramente esa ley, que es una ley perfectible como todas, se deban realizar algunos ajustes. Uno de ellos está vinculado con este precisamente, donde el intendente muy suelto de cuerpo llegó a decir que él no podía hacer nada porque era un cargo electivo. Es cierto que es un cargo electivo, pero perfectamente por los carriles políticos partidarios podría haber hecho lo que nunca hizo: pedirle la renuncia el intendente, la mesa política del Frente Amplio y el Partido Comunista, que integraba y que sigue integrando este exalcalde. Miré que lo sigue integrando. Y hago un paréntesis: nunca vi que se dijera en la prensa si había o no un comité de ética o de disciplina contra esta persona que acosó, reitero, laboralmente a 12 trabajadoras del municipio de La Floresta. Nunca escuché en la prensa. Capaz que el comité de ética, si se denomina así, o de disciplina del Frente Amplio en Canelones o a nivel nacional, esté analizando el caso. Pero si no lo hace, hoy le estoy diciendo a los canarios, nos reclaman a veces a nosotros que tenemos que pasar al comité de ética de nuestros partidos, con razón, a algunas personas que han cometido ciertos actos reñidos con la moral fundamentalmente, pero acá en este caso también debería pasar al comité de ética del Frente Amplio una persona que acosó, reitero, a 12 funcionarias, como lo demuestra no solo la investigación de la Junta, las cartas que presentaron las víctimas, sino la propia investigación administrativa que hizo la Intendencia de Canelones. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué hoy actores políticos de primer nivel se están paseando de la mano con el exalcalde y no lo envían al comité de ética? LDT, ¿hacemos una pausa? ¿Cómo no? A su orden. Tanda y ya regresamos. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Continuamos con esta agenda abierta y ahora nos metemos en temas nacionales. ¿Le parece? Me quedó una departamental, ¿eh? Bueno, pero no nos da el tiempo. Para la próxima. Pero mire que es importante. 2023. Pero es que me exoneraron a mí. Mire que a mí me acusaron, ¿eh? ¿Se acuerda de aquel caso? Cerrando el capítulo departamental. Exacto. Usted es sobreseído. No fui sobreseído.
Bueno, el término en el comunicado que usted envió... No, eximido, que son cosas distintas. El término en el comunicado que usted decía sobre envió... Eximido, ¿qué quiere decir eximido? Que la justicia no encontró lugar. El Tribunal de Apelaciones fue claro que no hubo, porque sobre mí, la Intendencia de Canelones, el Intendente Orsi a mí me denunció por acoso no, me expresé mal, por violencia basada en género contra una funcionaria de la Intendencia, y que había afectado psicológicamente y que estuvo su integridad física violentada. Contextualicemos esto, porque si no queda demasiado desprendido. Audiencia en Parque del Plata. Ida y vuelta de denuncias, cruce de denuncias. Una se hace inmediatamente después que pasa el altercado, otra un rato más tarde, que lo realiza usted, proceso judicial y finalmente esta resolución que usted acaba de decir. Pero usted lo acaba de resumir muy rápido, y acá es bien claro. No le puedo dar el programa entero. No, pero el episodio suyo. Pero la funcionaria hizo solo la denuncia. La que avanzó 10 pasos hacia adelante fue la Intendencia Canelones, que envió un escrito a través de su jefe de jurídica, que se presentó personalmente en Fiscalía de Atlántida para acusar obviamente al LRT de que estuvo en riesgo la integridad física de esta funcionaria. Y el Tribunal de Apelaciones fue contundente y categórico. Ese hecho nunca existió, nunca. Ni hubo violencia física, ni hubo violencia psicológica, no existió. Es más, se ubica en la consideración de que los testigos aportados por la parte denunciante fueron confusos y contradictorios. ¿Y sabe quién fue uno de los testigos? El director comunista de gobiernos locales. ¿Qué le parece? Aparece en esta denuncia contra el LRT y aparece en el episodio de La Floresta defendiendo a quien es su camarada, exalcalde del municipio de La Floresta. Las cosas bien claritas. Y hoy se lo digo, que nos está mirando, porque su programa se mira mucho, se lo digo al intendente, que nos está mirando, al intendente Canelones. En lo personal no voy a pedir disculpas, pero esto le generó un daño muy grande a 3 personas que están acá en mi corazón: mi esposa, mi hijo y mi padre. Mi padre porque vio cómo su hijo sufría, a su hijo porque vio cómo su padre pasaba mal, y mi esposa porque veía cómo a su compañero de toda la vida también había tenido momentos difíciles. Por tanto, intendente, no a mí, no es al LRT, es hasta 3 personas que usted se tiene que disculpar. Porque en política el fin no justifica los medios, ni todo vale para llegar a la meta. ¿Se ha judicializado mucho la política del LRT? No, acá es bien claro. Pero no se lo pregunto puntualmente por este caso. Claramente estamos hablando de una denuncia. Pero la pregunta es, ¿se usa y abusa de la justicia en la política? Mire, en el caso este particular... Gobierno departamental, gobierno nacional. Sí. Mire que el gobierno nacional ha encausado... Mire, ¿cuántos casos por la vía judicial? Cuando no se encuentran determinadas razones para poder, en este caso, sindicar a una persona de culpabilidad, a veces se busca por la vía judicial afectar la imagen, que fue lo que a mí me pasó. Si la intendencia quiso afectar mi imagen, el intendente quiso afectar mi imagen. Y no es aquello de que el intendente defendió a la funcionaria, que eso estuvo bien. Y la funcionaria cuando denunció también estuvo bien. Está en todo su derecho. Ahora, que el intendente haya dado 10 pasos hacia adelante y haya presentado una demanda de que este vecino y este legislador haya generado, cosa que no ocurrió porque fue claramente el tribunal, haber puesto en riesgo la integridad física de una persona, eso es muy grave. Por eso nosotros dijimos, punto final al tema judicial, pero lo moral, lo humano nunca va a terminar hasta que el intendente le pida disculpas al entorno familiar, a mi familia, que fue la más afectada. Yo no pido disculpas. ¿Sabe por qué, Renzo? Estoy acostumbrado y tengo el cuero duro de que me difamen, de que aceptar injurias, calumnias, de todo tipo. Pero lo que no voy a aceptar es que mi familia reciba de este sujeto que quiere ser precandidato a la presidencia de la República, pero no mide las consecuencias y vuelvo a insistir, no establece con claridad meridiana que el fin no justifica los medios. No vale todo en política, como no vale todo en el periodismo, como no vale todo en otros ámbitos de la vida. Hay que ser mesurados, hay que ser equilibrados y cuando se equivocan, como el caso del intendente, tiene que ser valiente
y pedir disculpas y dar un paso atrás. Yo sé que él, el concepto de valiente, lo tiene un poco ambiguo lo que es su significado, porque trató de valiente nada más y nada menos que a un alcalde acosador, cuando las verdaderas valientes fueron las 12 mujeres que soportaron durante un año el acoso laboral de este señor, compañero del intendente Orsi, que lo trató de valiente. Nos metemos en temas nacionales. Arriba. Porque además le agradezco es un mártir usted. Le agradezco, es un mártir. Le agradezco haber le agradezco por esto. Cierre de la legislatura el viernes pasado. Sí. Ahora se instala una comisión especial. Sí. Permanente, comisión permanente. Sí, el 28 se vota tenencia compartida. ¿Cuál es su voto? Mire, se vota en comisión. Sí, claro. Comisión. Yo en Pero la es comisión, un avance, ¿no? Sí, la comisión es no un estoy. Avance, porque ha ido, ha venido, ha estado acá, ha estado allá, pero... En la comisión no la integro, sí participé 2 o 3 sesiones y tengo una posición ya tomada. ¿Cuál es? Nosotros vamos a acompañar el proyecto en lo general, lo dijimos siempre, el proyecto en general lo vamos a acompañar. Queremos generar alguna modificación en las denominadas denuncias falsas. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas de esa situación. La denuncia falsa que nos hizo la Intendencia contra nosotros. Por tanto, ese periodo de 4 meses y 5 meses, ¿quién se lo devuelve, en este caso, a la persona que es víctima de esa denuncia falsa? Ahora, y vuelvo a poner el ejemplo. Está bien, pero 5 meses bajo una denuncia falsa de la Intendencia. Entonces, quiero corregir eso y estamos por corregirlo para achicar los tiempos. Acá igual es distinta la historia, ¿no? Sí, porque sí, aquí hay contemplado en el Código Penal una figura que es simulación de delito. Hacer uso y abuso inadecuado del aparato judicial. Son recursos que se pierden, horas que se pierden. Es sencillo, ¿por qué no se aplica la simulación de delito? Claro, pero son cosas, en este caso, distintas en el ámbito que se están estableciendo. No, por eso lo estoy hablando respecto a la tenencia compartida. Estamos hablando que el proyecto de tenencia compartida que se está manejando, nosotros lo dijimos inclusive a nuestros compañeros del Senado. No vamos a hacer obstáculo para que esta ley avance, porque existe un clamor de la sociedad en general de que esto tiene que ser una solución para decenas y decenas de casos muy injustos. Ahora, el tema de las denuncias falsas para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque si mañana se da un desajuste donde, por ejemplo, el padre es denunciado, ¿verdad? Es denunciado, y está 5, un año y medio, 2 años en esta situación donde se van estirando las medidas cautelares, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Que se resuelva rápidamente. Si es una denuncia como tal y tiene culpabilidad, obviamente que allí el caso se cerró. Ahora, si es una denuncia falsa, se habilita la otra parte, que es la de permitirle ver a su hijo. Allí está el gran tema de esto. Ahora, los artículos más controversiales, allí se está conversando para encontrar alguna alternativa. El tema es que si esos artículos se retiran de la ley, pierde esencia lo que es el proyecto de ley. Claro. Por tanto, lo dije con claridad, no voy a hacer obstáculos para que esa norma se pueda aprobar. Sí quiero realizar esos ajustes para mejorar. ¿H debe de renunciar a su cargo? Mire, soy muy respetuoso de las independencias de los partidos políticos. Es decir, es una resolución del Partido Colorado y muy especialmente del sector Ciudadanos que dirige nuestro buen amigo Adrián Peña, nuestro buen compañero de coalición, que es de aquí de Canelones. Ahora, como integrante del gobierno nacional, digo, y queda claro que la gran parte o la mayoría de responsabilidad recae en Cancillería, ya se dijo. Bueno, usted es integrante de la coalición. ¿Está afín a que H dé un paso al costado o no? Mire, ¿qué debería hacer políticamente? Bien, lo primero, bajó del avión hace unas horas Peña, tuvo Consejo de Ministros ahora, hace un rato en la mañana, hace unos días, y la idea es que se avance en lo que es la decisión orgánica del sector y después del Partido Colorado. Pero imagínese que no le voy a enmendar la plana ni al Partido Colorado, ni a la posición que vaya a asumir de futuro el presidente de la República. Usted lo conoce muy bien al presidente, yo también. Es un presidente muy celoso y que si tiene que tomar decisiones las va a tomar. ¿Usted se acuerda cuando cesó al presidente de Antel? ¿Se acuerda cuando cesó al vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo? ¿Se acuerda cuando convocó 2 veces al ministro de Turismo, que a la postre renunció y hoy está en el Parlamento y es compañero nuestro en el Parlamento Nacional como diputado?
no le tiembla el pulso al presidente, no le tiembla la mano. Él sabe que si tiene que tomar decisiones las va a tomar. Lo que está claro también que hay un proceso en Fiscalía de investigación que hay que respetar, porque si mañana yo tomo una resolución de cesar al señor Renzo Gabriele, pero la información a priori de Fiscalía me da elementos que quizás yo lo destituí mal a Renzo Gabriele, me voy a equivocar porque no puedo echar marcha atrás. Esto no es como el VAR que le dicen, no, mire que usted la roja que sacó tiene que sacar amarilla, no, o de repente el penal que cobró, no, mire que no es tan penal. No, acá no tenemos VAR, después que se toma la decisión, se toma. Son decisiones políticas. Por siempre, supuesto, con o sin VAR, con Fiscalía o sin Fiscalía en la historia. ¿No? El mejor video arbitraje en este caso político es tener todos los elementos arriba de la mesa. Y Fiscalía es uno de ellos. Hasta que no se complete la investigación, que por la información que hemos visto en la prensa está muy cerca de completarse, porque están los elementos, porque evidentemente se está buscando que esto concluya lo más pronto posible para tener en sí la capacidad del Ejecutivo de actuar. El presidente lo que ha hecho ha sido apegado a la norma, apegado a la ley y conforme a una lógica que es elemental. Quien está sindicado como principal autor, desafectado, porque ya allí hay lo que antes se decía, la famosa semiplena prueba. Y ahora hay que esperar las ramificaciones y en función de eso actuarán. ¿Desacomodó al gobierno el caso Astesiano? Mire, cuando usted empieza a armar lo que es una hoja de ruta de 5 años de gobierno y empieza a decir, bueno, voy a tener problemas acá, voy a tener problemas allá, esto no estaba, no cabe la más mínima duda. Me río, pero no es una risa ni sarcástica, sino que es una reflexión de que cuando seguramente el presidente de la República empezó a evaluar todos los problemas, todos los frentes, ¿verdad? Todos los frentes de conflicto, de problemas, esto no iba a estar. Y esto no estaba, hasta que apareció. Y cuando apareció, generó un problema. ¿Por qué? Porque la sorpresa siempre es un problema. ¿Usted cree que la gente quiere alguna determinación que vaya más allá de declaraciones? No sé, remoción de un ministro, remoción, bueno, recién lo hablábamos de H, algo contundente, algo de peso, algo así como cuando la oposición en el gobierno frente amplista pedía la remoción de Bonomi, ¿no? Bien, tampoco podemos ir acelerando plazos y tiempos. Acuérdese que el Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno. Si usted me dice que esto se tiene que dar, bueno, deme 10 años más y allí lo evaluamos. Creo que también es un poco apresurado establecer esta gimnasia de, porque estoy 5 o 6 meses en la opinión pública castigando, tengo que tomar determinadas decisiones como si fuera el Coliseo romano, o el pulgar para arriba o el pulgar para abajo. No funciona así. Ojo que igual yo la pregunta la planteo en dos planos. En el político, pero también en la gente. ¿Qué considera usted que quiere la gente? La gente lo que quiere hoy es, con todo respeto, ¿no?, más trabajo, que le rinda un poco más el dinero en el bolsillo y tener perspectivas para el 2023 más halagüeñas. Cuando digo más halagüeñas me refiero a la posibilidad de tener un mejor bienestar. Y eso pasa por distintos indicadores, pero el órgano más sensible de todos los uruguayos, que es el bolsillo, ese tiene que estar a salvaguarda y tiene que estar bien. Y ese es el camino que los uruguayos hoy están pensando. Están pensando muchos en tener mejor trabajo. Es decir, ya tienen trabajo, pero quieren tener algo mejor. Salir de algunos trabajos que son precarios, porque la pandemia muchas veces generó esa situación de precariedad. Pero la gente también tiene derecho a pedir un gobierno transparente, ¿no? Perdón, ahí sí que no se la lleva. No, pero... No, bajo ningún concepto. Es transparente. Nuestro gobierno es muy transparente. Sí, es muy transparente. Pero usted tomó contacto con los chats, los idas y vueltas, los episodios de espionaje a los legisladores, es muy transparente. El pedido de información, ¿en qué es transparente? Perdón, usted está sindicando a una persona. Usted sí me dice que... Pero una persona que tenía contacto con un montón de personas más, algunos vinculados al gobierno. Lógico, pero si esa persona que usted me está diciendo, que era el custodio del presidente, se confirma que tenía una relación, obviamente para delinquir, porque estamos hablando de un delincuente, y tiene... bueno, también tráfico de influencia, ¿no? Bueno, pero es un delito. Sí, es un delito. Es un delito. Por tanto, si ese delito se repite en algunos jerarcas de gobierno, guillotina, y que ruede la cabeza, punto. Ahora, que este gobierno no ha sido transparente, no se la llevo a Renzo, no se la llevo a Pereira, no se la llevo a Sánchez, no se la llevo a nadie. No se la llevo a nadie. ¿Pero qué están esperando para bajar la guillotina? A ver,
Creo que usted no me escuchó cuando yo le dije que el gobierno tiene que tener todo arriba de la mesa. Si yo tomo una decisión de desafectar a Renzo Gabriele de tal ministerio y mañana el pronunciamiento de Fiscalía me da indicios y elementos a mí que destituí mal a Renzo Gabriele, yo no puedo echar marcha atrás, no tengo el video arbitraje, no tengo el VAR allí. Usted dice que se van a tomar acciones cuando termine. Exacto, tiene que ser así. Judicial. Pero tiene que ser así. Pero tiene que ser así. A ver, y si no se toman es porque no se encontró elemento. Yo también tengo que ser justo con eso, porque si el presidente de la República le dan todo el menú de Fiscalía de que actuó y que falló y no encuentra elementos, no encuentra elementos. Ojo, porque tampoco podemos prejuzgar, porque acá parece que hay que bajar a fulano o a mengano porque pasó algo, pero ese algo hay que ver si está incluido y contaminando al resto de determinados agentes de gobierno que han sido sindicados por la oposición, que podrían tener alguna vinculación. Por la oposición no, por los chats. Pero la oposición pero la oposición lo ha usado esto. Y usted sabe que bueno, es el juego político, está claro. Es el juego político. A ver, una cosa es el juego político. Usted estuvo a los dos lados del mostrador. Sí, es oficialista y fue oposición. Y soy ahora. Y soy ahora. Y ha sido oposición dentro de lo suyo también. Está bien. Pero ahora, pero ahora que soy oposición en esta manera de desdoblarme, a la intendencia y al intendente siempre le fui con la justa, como decía Jorge Valle, ¿se acuerda? ¿Y usted cree que el Frente Amplio a nivel país no le está haciendo con la justa a la coalición? Bueno, y cuando hizo toda la denuncia... Pregunto. Ya se la respondo con uno. Cuando salió el intendente de acá a criticar el acuerdo del puerto, y salió todo el Frente Amplio, 3 meses en la prensa, y presentaron una demanda. ¿Dónde está esa demanda? ¿Le doy la respuesta? La archivó Fiscalía. La archivó Fiscalía. 3 veces lo voy a reiterar. Y eso fue un invento que arrancó acá con un dicho del intendente Canelones que lo pronunció en la prensa y lo levantó la prensa nacional. Y el Frente Amplio presentó esa demanda. Y usted lo sabe muy bien. Y la archivaron. ¿Sabe cómo se llama eso? Volvemos a la pregunta entonces de hace un ratito atrás. Si la política se ha judicializado bastante. Bueno, pero usted ahí me desvía el tema. El tema temas que deberían polemizarse dentro de un parlamento se polemizan en una fiscalía. Es lo mismo que se la lleva al fútbol, cuando quieren ganar por el escritorio y no en los 90 minutos. Esto tiene un solo término, que lo dijo Luis, el presidente. La manija permanente del presidente del Frente Amplio, la manija del actual intendente. El caso del puerto de Montevideo, Catón Natí, manija del actual intendente que lo levantaron en la prensa nacional y después el Frente Amplio presentó una demanda. Hoy lo archivaron, la manija no ganó, pero la manija está presente. A ver, 3 temas le voy a decir de manija. Se me pasó. Cortita. Media hora que tendría que haber cortado. Cortita. Cuando se dijo que caía el boleto estudiantil. Manija del Frente Amplio. Salió el director Metediera a pedir disculpas. Manija, pura manija. Cuando se dijo que se cerraban o estaban cerradas las oficinas del MIDE en Canelones. Pura manija. Cuando dijo el intendente que se recortaban los recursos del Ministerio de Transporte y no llegaban recursos a los municipios. Todo manija, todo mentira, todo falso. ¿Terminó? Tengo más, media hora más de manijas que da el Frente Amplio contra el gobierno nacional. Espero que por lo menos sea candidato con esto. No, lo mío es trabajar. Que lo tengan en cuenta. Lo mío es trabajar, De hormiga, trabajito de hormiga. Espero que lo tengan en cuenta. Usted pica, espero que lo tengan en cuenta. Si no tengo su oferta, ya lo sé. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Me vuelvo al periodismo. Compañero suyo acá. ¿Por qué no? Me gusta. ¿Por qué no? ¿Hacemos una columna? ¿No quiere una columna? Me gusta. ¿No le gusta? DDT, que tenga una feliz Navidad igualmente. Y un muy buen comienzo de año, ¿sabe? A la teleaudiencia el saludo, pero gracias a usted, Renzo, por permitirnos hablar de esta manera y expresarnos de esta manera. Mire que no es fácil a veces soportar lo que uno dice. Y mire que a veces hemos sufrido algunos recortes. Acá no hubo nunca recorte. Así que le agradezco. Me gusta debatir con usted. Bueno, muchas gracias. Hay mucho más para debatir. Gracias, Leonel. Un gusto. Tanda y ya continuamos con más Agenda Vial.
Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos. Consolidando la e-comunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural. Impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Continuamos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y en este tramo final o en esta segunda parte de nuestro programa nos concentramos en Canelones y lo hacemos con el integrante de la lista 939, bueno, también integrante del gobierno canario, Javier Rodríguez. Un gusto tenerlo aquí presente. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, la verdad que un gusto estar contigo, con la audiencia, y bueno, aquí andamos, que hace tiempo no pasamos por esta casa que nos ha recibido tantas veces. Hagamos un poco de historia política, está claro, sobre la génesis de la 939 y este paso importantísimo que acaba de dar. Pero comienzo tienen las cosas. ¿Cuándo surge la lista 939 y por qué surge con ese rótulo de los directores de Orsi? Sí, la verdad que es bastante cómico para nosotros porque siempre decimos lo mismo. Es cierto, había una parte importante del equipo de Orsi, pero nosotros no éramos la lista que teníamos más directores del equipo de Orsi. Lo que sucede es que muy probablemente estábamos en algunos lugares clave de la gestión y algunos eran de los más conocidos. En realidad, como tú decís, integrábamos el equipo del compañero Yamandu Orsi y en algún momento sentimos que integrábamos distintas organizaciones políticas hermanas del Frente Amplio y que no vamos a criticar ni muchísimo menos, pero sentimos que había necesidad de discutir algunas cosas y bueno, empezamos a juntarnos extrañamente en Santa Rosa, en la casa de un compañero, Marco Sinola, y a partir de allí nos dimos cuenta, bueno, que ese espacio entendíamos que tenía vigencia y en un momento, recuerdo que fue Álvaro Suárez el que dijo, ¿y si nos juntamos y hacemos un grupo? Y también recuerdo nuestra primera actividad que fue justamente en Santa Rosa, donde el compañero Yamandu Orsi decía en su discurso, bueno, lo de este grupo de compañeros es medio loco, medio lírico. Y bueno, ahí arrancamos, tuvimos varios procesos electorales, nos fue bien y el último terminamos con 23.096 votos, que nos convirtió en la segunda fuerza en Canelones. Y creíamos que allí habíamos llegado, yo no digo un techo, pero sí como en el máximo de nuestras expectativas. Y después nos empezó a suceder una cosa que yo no miento, digo tal como fue. La 939 a nivel nacional surge prácticamente en forma espontánea. Nos empezaron a llamar compañeros de distintos departamentos y de la misma forma que dimos ese paso a nivel departamental, terminamos dándolo a nivel nacional, que te repito, hace 3 años y medio atrás no se nos hubiera pasado por la cabeza a ninguno de los que fundamos esta organización. Esa votación histórica para una lista absolutamente nueva, además. Nueva. ¿En qué considera usted que radicó? ¿Qué fue lo que generó esa tremenda aceptación electoral? ¿Y cómo hicieron para, capitalizar ese voto? Porque, ojo, muchas veces pasa, ¿no? Sí. Que crece muy de golpe y eso hace que, de alguna manera, al mismo tiempo se achique muy de golpe también, ¿no? Sí, suele pasar, pero a nosotros nos pasó un proceso muy extraño porque, tú recordarás cuando se fundó esta organización, nosotros nos presentamos en una interna. Y entramos quinto en aquella interna. Después nos presentamos a nivel nacional y tuvimos algo así como 7.000 votos y después 23.000. En realidad siempre fuimos creciendo. Y sí es un proceso que nosotros hemos analizado bastante. Obviamente que hay una cuestión que tiene que ver la asociación con un equipo de gobierno que creo que el equipo de gobierno fue exitoso en términos generales, la gestión del compañero Yamandu Orsi. Y después nosotros, nuestro potencial no está en la parte económica, no está en un montón de cosas que no tenemos y que otros grupos tienen, y lo tienen porque se lo ganaron, aclaremos eso. Sí, claro. ¿No? Nosotros no tenemos compañeros. No, y porque además son sectores que tienen muchísima más edad que la 939. Sí, mucha más edad porque nosotros, tenemos 3 años y medio de habernos constituido. Entonces no tenemos una cantidad de compañeros rentados, recursos, pero sí lo que tenemos mucho y que a muchos sorprende es la militancia. Tenemos una enorme cantidad de militancia distribuidos en todo el departamento y ahora también en el país.
Y como nosotros recuperamos básicamente un grupo de compañeros que estaba desencantado del frente, algunos compañeros viejos militantes que también tenían la condición de tener muchos años en esto de organizar grupos políticos, bueno, creo que nuestra fortaleza fundamental radica allí y es lo que ha llevado a que nosotros podamos competir de igual a igual con fuerzas políticas, como tú nombrabas, que no tendríamos ninguna capacidad de poder hacerlo, de no mediar el hecho de que sí, en lo que tiene que ver con militancia, nosotros estamos en ese sentido al primer nivel. Rodríguez, ¿se aplicó una máxima de aquello de no pescar dentro de la pecera? Bueno, eso fue lo primero que hicimos nosotros, que es una definición que hasta la votamos. Nosotros tenemos como objetivo fundamental, sabiendo que hay una cantidad de gente honesta en el Partido Nacional y el Partido Colorado, sobre todo en los partidos fundacionales, y que tenemos enormes coincidencias, dijimos, ¿por qué no dan el paso? Y en buena medida era culpa nuestra porque no generábamos los espacios amigables para eso. En lo que tiene que ver con gente fundamentalmente proveniente del guisonismo y del Partido Nacional, en todo el eje de Ruta 5 ha sido impresionante la cantidad que se ha sumado. Y después viejos compañeros militantes, que te repito... ¿Qué es? Discúlpeme sí. Que lo interrumpa, abro paréntesis. Por favor. Sí. ¿Qué es aquello de no generar el espacio adecuado? Nosotros a veces pecamos de un elemento, a mi entender, fundamental, y yo, que me disculpen los compañeros, pero creo que se llama como se llama. Y se llama soberbia. A veces nosotros estamos tan convencidos de que las cosas son de determinada manera que terminamos diciendo no nos entienden en determinados lugares. No. ¿El Frente perdió pie en la sociedad o, como se dice habitualmente, con el pueblo por soberbio? Yo lo defino de esa manera, pero en realidad fue porque en algún momento entendimos de que desde la gestión se hacía todo, ¿no? Y a la gente también hay que ir a escucharla y escuchar por qué algunas cosas pasan y otras no pasan. No es que vos llevas un mensaje y la gente no te lo entiende, no, a veces lo que sucede es que estás hablando de cosas que en la realidad de la cotidiana de la gente se resuelve de otra manera. Entonces nosotros hicimos una organización que básicamente entendió que había que escuchar mucho porque había que aprender mucho, porque después de 15 años de gobierno yo entiendo el desgaste y todo lo demás, pero a nuestro entender, cuando vos ves las cosas que se hicieron en esos 15 años y la gente de todas formas optó por un cambio, quería decir que alguna cosa habíamos hecho mal. Sin embargo, nos juntábamos y no decíamos que habíamos hecho alguna cosa mal, pero no a la gente hacia afuera cuando vos estás en campaña. Entre nosotros mismos no hacíamos ese proceso autocrítico. En ese sentido, entiendo que ahí pecamos de eso que no se hizo a conciencia, sino que hace con un mecanismo como inconsciente. Yo hago esto, por lo cual, haciendo estas cosas que son las que la gente necesita, después se traslada automáticamente en votos. No, hay otra tarea que es la tarea permanente, porque también tenemos una serie de reclamos que nos hacen que tienen razón, pero mira que muchas de las veces te reclaman cosas que si vos hubieras dado los elementos, la gente entendía por qué no se hizo, por qué se hizo de esta manera. Entonces fuimos perdiendo comunicación y no nos fuimos dando cuenta de ese proceso y en buena medida fue lo que la 939 intentó recuperar y a nuestro entender lo hizo con bastante éxito. ¿Y ese generar espacio adecuado para blancos y colorados dio resultado? Nosotros, te repito, sobre todo en algunas zonas que nos ha llamado mucho la atención, como en el eje de Ruta 5, ha ingresado una enorme cantidad de gente, de ciudadanos provenientes fundamentalmente del Partido Nacional, que ellos se sentían muy representados con nuestra propuesta, con la propuesta del Frente Amplio. Y yo te digo más, en muchas oportunidades vas y hablas con ese ciudadano y antes te dicen, no, mira, antes que vos me digas nada, yo te quiero decir lo que nosotros pretendemos. Y básicamente es lo que propone la 939 y lo que propone la 939 no es más que lo que ya estaba en el Frente Amplio, volviendo a desempolvar algunos de los viejos criterios que tal vez teníamos que a veces repasarlo un poquito más y volver fundamentalmente a que el espacio sea amigable. No, amigable es también una concesión desde el punto de vista político profunda. A veces da la sensación de que vos vas a espacios políticos donde todo el mundo está con el cuchillo entre los dientes. Si es cierto que queremos cambiar la realidad, sobre todo para el que está más complicado, tenemos que sentirnos bien estando juntos. Entonces también hay un tema de reivindicar valores, de espacios donde podamos militar con nuestros compañeros, con nuestros hijos, con nuestras compañeras, y eso vuelve los espacios más amigables. Y es parte de la esencia política que también fuimos perdiendo. ¿Al Frente Amplio le hizo daño, le hizo mal ser exitoso por momentos? Yo no digo que le hizo mal, en realidad lo que pasa es que nosotros no teníamos experiencia como en tantas otras cosas. Uno mira para atrás y te das cuenta de las muchísimas cosas buenas que hiciste, pero también te diste cuenta cuánto derecho de piso pagaste. Y no olvidarse que en buena medida quienes ocuparon los cargos institucionales eran los motores de la militancia. Eran los organizadores, eran los que siempre estaban en la calle hablando con la gente.
El otro día alguien nos decía, nosotros arrancaron temprano. No arrancamos temprano. Nosotros volvimos a hacer lo que el Frente Amplio históricamente hizo, que es política permanente, hablar permanentemente de política y darle herramientas a la ciudadanía para que después no te vengan a proponer cosas que son irrealizables y vos no tengas elementos políticos para defenderte. Así construyeron una serie de relatos que bastó que estuvieran 4 días en el gobierno para darte cuenta que no lo podían cumplir y que en muchos casos hicieron todo lo contrario. ¿Pero por qué la gente le creyó? Porque nosotros, los que estábamos al frente de las organizaciones, no hicimos el trabajo político de brindarle esa herramienta para que la ciudadanía entendiera de que eso no se podía realizar. ¿Pero por qué? Porque la gente no puede discernirlo solo, no. Porque vos trabajás 8 horas, tenés que viajar de repente 2 horas en ómnibus, y hay otros que estamos full time para esto. Es nuestra obligación y no hicimos la tarea correctamente. ¿Qué se prometió y qué no se cumplió por parte del gobierno? Muchas cosas. Por ejemplo, hay algunas cosas que planteaban que hay que recordarlas porque ahora se olvidaron. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna cuestión que era de esas obvias que no iban a suceder. Por ejemplo, íbamos a tener la nafta más barata de la región. La nafta se sigue haciendo con el petróleo, ¿tá? Vos fijate que Brasil produce 2.200.000 barriles de petróleo por día y Argentina 750.000. Nosotros íbamos a tener la nafta más barata. Bueno, si le hubiéramos dado estos pequeños elementos a la gente, bastaba para que te dieras cuenta que no era irrealizable. Que en realidad, y a esta altura uno intenta ser diplomático, era una falacia cruel hacia la ciudadanía que dijo, nafta barata significa que se abarata todo. Y no era verdad, no se podía hacer, entre tantas cosas. Después pusieron otras cosas de por medio, pero hay que recordar algún programa emblemático donde dijo, ni en la peor catástrofe iba a pasar que subieran estas cosas. Y se hizo campaña con eso. O algunos relatos que uno olvida. Por ejemplo, yo recuerdo a Bartol, estuvo 2 años antes de la elección, que ganamos nosotros, diciendo cómo hacer políticas sociales. Después, 5 años que estuvimos nosotros en el gobierno, diciendo cómo se debía hacer las políticas sociales. ¿Te acordás que iba a ser, no sé, en Casaballe o en Casabó, iba a ser el ministerio? ¿Tá? Nos pasó enseñando cómo hacer políticas sociales. Llegó y lo tuvieron que sacar a patada. Y nos pasó 7 años enseñándonos cómo se hacía. Y así puedo seguir narrando, ¿no?, relatos que nos fueron construyendo y que nosotros no tuvimos la habilidad de hacer el trabajo político de explicarle a la ciudadanía por qué algunas de las cosas que prometían eran irrealizables. Eran promesas electorales y nada más sin sustancia. Como cabe recordar que la coalición, alguno de los integrantes de la coalición planteó en algún momento, y está grabado, de que el tema de la seguridad se resolvía en meses. En meses se resolvía, no lo dijo Javier Rodríguez. Entonces fueron construyendo un relato, nosotros no hicimos el trabajo de permanentemente explicarle a la ciudadanía como lo hacíamos antes, en buena medida. Tenemos, sí, el atenuante de que estaban muchos de los compañeros que realizaban esta tarea en el gobierno, pero no es atenuante, porque nosotros no somos políticos, y eso sí que lo reivindicamos, somos militantes políticos, por lo cual una parte de nuestra tarea es la institucional y la otra parte hacer lo que hicimos toda la vida. Javier, hacemos una pausa y luego seguimos charlando. Con todo gusto. Tanda y ya regresamos. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la e-comunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Seguimos con esta agenda abierta y la lista 939 que ahora toma cariz nacional. ¿Cómo enfrentar, cómo pararse en ese desafío, Rodríguez? ¿De qué manera organizarse? Es una buena pregunta, ¿no? Y estaría bueno que yo tuviera todas las respuestas.
pero en realidad esto se fue construyendo de una manera bastante extraña en relación a cómo se construye normalmente una organización política. En algún momento nosotros no nos planteábamos más que un grupo de compañeros, como te decía al principio, discutiendo de política y tratando de profundizar sobre algunos elementos. Y tratando de discernir algunas cuestiones de los porqué, de los éxitos y también de algunos fracasos. Después tuvimos este éxito electoral y posteriormente, no voy a mentir porque es exactamente lo que sucedió, casi en forma espontánea, nos llamaron compañeros de distintos departamentos. Recuerdo el primero que fue Maldonado, para plantearnos si ellos podían fundar la 939 en Maldonado. Y así se fue desencadenando en todo el país. Y también nosotros tenemos la experiencia de haber visto muchas veces que grupos departamentales que funcionan muy bien en el departamento, después cuando se tiene a lo nacional, tienen enormes dificultades o desaparecen. Nosotros tenemos una ventaja que es el hecho de que estamos muy cerca de Montevideo como Canelones. Y así se formó una primera agrupación que tiene muchísimos integrantes. Y bueno, al final tomamos la resolución cuando pasó en Salto, cuando pasó en Cerro Largo, cuando nos llamaron de Rivera, cuando nos pasó en San José, cuando nos pasó en Colonia, que teníamos que hacer esta organización a nivel nacional, porque había un montón de gente que se sentía identificado con este tipo de proyectos y creíamos que, bueno, veremos cómo lo llevamos adelante, porque requiere de muchísimo esfuerzo y en eso estamos, pero convencido de que una buena parte del camino es por acá. Javier, estamos ahí, oscilamos entre lo nacional, lo departamental y lo político y la gestión. Sí. En el tramo anterior tenía al legislador Lerete que hacía alusión a esta investigación que hubo, comisión investigadora, valga la redundancia, bueno, el caso Ramuspe como tal. Y voy más allá del caso puntual. Le planteo la misma pregunta que le planteaba a él. ¿Debe modificarse esta ley de descentralización, este tercer nivel de gobierno? ¿El Ejecutivo como tal o el mismísimo intendente tiene que tener mayor control o mecanismo de controles en la gestión de una alcaldía o de un municipio? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso y en primer lugar establecer qué es lo que se pretende, ¿no? Porque con un hecho puntual a veces uno entiende que hay que alterar cosas, pero ¿el alcalde tiene que quedar subordinado al intendente? Esa es una primera pregunta que tenemos que reflexionar en profundidad sobre ella. Porque si queremos descentralizar, el modelo se vuelve centralizado, que es lo contrario a lo que pretendemos. Eso en primer lugar. O sea, es unir hacia atrás. Es unir hacia atrás. Eso, es desde ese punto de vista, afecta el espíritu de descentralización. Me parece. Bien. Después lo que tenemos que ver es que al final, ¿puede o no puede intervenir el intendente? Sí, porque todos los funcionarios dependen del intendente. Y después hay una serie de mecanismos, ¿no?, que tienen que ver con que si se constatan algunas cosas, se puede hacer hasta una denuncia penal. Ahora, el gran tema radica en cómo si se constatan determinadas cosas que de repente pueden no tener características penales, pero sí que sean censurables desde otro punto de vista, porque no todo lo que se hace mal tiene características de poder ser penalizado. Si allí no debería intervenir otro ámbito, que a mi entender no puede ser el propio intendente. Porque entonces volvemos a un modelo centralizado que tiene que otorgar garantías y que sea como un tribunal de alzada para esas cosas. Y eso no está claramente establecido en la ley, por más que se haga una interpretación a veces de que el tribunal de alzada para dirimir esas cosas sería el Parlamento. No está tan claro. Habría que profundizar. Esta ley tiene muchas imperfecciones. Yo recuerdo una vez cuando estábamos discutiendo, cuando se iba a aprobar la ley de centralización, un viejo compañero me dijo: Javier, hay que votarla. Digo, pero mira, tiene este error. Sí, pero ¿sabe una cosa? Si no la votamos ahora y sale, dentro de 10 años vamos a estar discutiendo las mismas cosas. Lo que hay que hacer es un análisis cada vez que termina un periodo, de ver, porque somos así los uruguayos y porque históricamente así. Al final terminás un proyecto, no termina nunca de salir. Este proyecto tiene imperfecciones, se ha ido mejorando y creo que tenemos que mejorarlo. Ahora, que un elemento que se pone arriba de la mesa y que puede parecer lógico, no termina afectando lo que es la sustancia de por qué se creó la descentralización. Eso es lo que me parece a mí tenemos que preservar y dar una discusión honesta, franca, entre todos los partidos, porque saben una cosa, y no es por generalizar, les pasa a todos porque en los cargos hay personas. ¿Ah? Y nadie está libre de que alguien pueda cometer un error o eventualmente alguna situación delictiva. No me estoy refiriendo a esto porque quien tiene que pedirse la justicia y no la gente que estamos en la política. Entonces, ese elemento me parece que es lo fundamental a salvaguardar, entendiendo de que todo esto es perfectible y que nosotros venimos de un país absolutamente centralista y de organizaciones políticas que, si uno lo ve, también son muy centralistas. No tenemos una cultura relacionada con la descentralización y la participación de las personas. ¿A eso aspira un poco, juega un poco la 939? Exactamente, y nuestra estructura organizativa justamente es eso, que tiene mucho que ver con que la gente tiene que participar. Yo te digo una cosa, creo que en algún momento lo hablamos contigo.
Yo soy el secretario general de la 939. Me han invitado cada vez que los compañeros proponen un candidato a alcalde, me invitan. Y voy con todo gusto. Yo no puedo votar. No lo puedo proponer. No puedo proponer el último concejal suplente en la lista. Porque yo milito en Canelones. Ellos tienen autonomía. Pero después, cuando votamos nuestra dirección, si lo hiciéramos por lista, serían todos de la Costa y de Las Piedras, básicamente, y La Paz. No, sin embargo, San Antonio tiene la misma cantidad que tiene Ciudad de la Costa. Me decís, es injusto, pero si no está vos, es como una discriminación positiva. Nunca aparece. Entonces, esto se puede perfeccionar y nosotros decimos, cuando contamos algunas cosas, contás las cosas buenas, pero también tenés imperfecciones, porque en la medida que se va sumando gente y la realidad cambió, yo que sé, hace 20 años no teníamos celulares, hoy nadie se imagina vivir sin un celular. Entonces, como la realidad va cambiando, también tenés que ajustarse a esa realidad cambiante, en el buen sentido, y las estructuras a veces se quedan medias fijas, medias rígidas, y cuando vos ves el mundo que se viene, indefectiblemente las organizaciones que se crean para transformar esa realidad, también se tienen que transformar. Rodríguez, ¿qué le falta al Frente Amplio para ser una verdadera, genuina y con opción verdadera, opción de gobierno para las que vienen? Yo creo que hoy lo tiene todo. Primero, que más allá del documento autocrítico, los compañeros hicieron una autocrítica. Esa autocrítica que a veces no sale tanto en los medios, pero que hemos reconocido los errores. Y hemos reconocido el error también de no hacer que se apropie la gente de las muchas cosas buenas que se hizo. Después, los recambios generacionales son duros, ¿no? Si no, mira la selección uruguaya. Y un ejemplo claro, los cambios generacionales son difíciles. Pero ahora el Frente Amplio encontró una cantidad de compañeros que están en una franja etaria distinta y que son una opción donde hay muchos compañeros con mucha capacidad para hacer frente a un futuro gobierno del Frente, y creo que algunos compañeros sobresalen porque además tienen el otro elemento. No es solo tener capacidad, sino que ser candidato requiere de otras cualidades que creo que tenemos varios compañeros que también las reúnen. ¿Cuáles? Bueno, el tema de la... Yo me voy a referir al que tengo más cercano, no significa que los demás no. Pero cuando vos tenés capacidad de gestión la podés mostrar, como podés mostrar lo de Canelones. Pero también hay un tema que está relacionado con la llegada a la gente, con la empatía, con la credibilidad de esas personas, que por ejemplo en el compañero Yamandú se detecta con facilidad. Nosotros hicimos lanzamiento el otro día y yo en un momento lo agarré a Yamandú y le digo, ¿estás cansado? Lo abracé así. No, me dice que seguía, ¿no? Pero la verdad que lo abordaba a la gente de una manera que el beso, que la firma, porque hay gente que nació con esa condición, con ese carisma, que es lo que lo transforma de compañeros muy capaces a uno, ¿no? A muchos, pero simplemente a algunos los transforma en candidatos con un potencial tal como para además hacer que la gente les crea, se sienta parte de ese proyecto, que no es tan sencillo. Y a veces en esa elección también nos equivocamos, lo cual creo que también es parte de la autocrítica que tenemos que hacer. Lleva un buen tiempo en la gestión, sí, y en la política. ¿Cómo visualiza la contienda electoral de las que viene? Sobre todo por este clima, ¿no? Un clima que algunos señalan de violencia política, virtual fundamentalmente, Twitter, Facebook, en el propio Parlamento a veces, van a ser verdaderamente muy complejas, de mucho enfrentamiento, de mucha violencia, las elecciones venideras, o puede haber un pacto de paz política, Rodríguez. Y además, otra cosa, ¿eso sí va en el candidato? ¿Cómo? ¿Eso va en el candidato? ¿Tiene que ver también con el candidato de un lado y del otro? El candidato tiene mucho que ver. Pero yo la verdad que no veo tanta crispación. Lo que pasa es que parece que tenemos un poco de amnesia, o ahora lo que sucede es que se difunde mucho más. Desde gente que se agarró las piñas, en el Parlamento, y tenemos, el propio presidente de la República tuvo algún altercado alguna vez muy grotesco, lo recordará, ¿no? Y podemos seguir hacia atrás. Lo que pasa que acá lo que tenemos que diferenciar bien es que también hay una metodología a nivel mundial que es la difamación o la mentira como metodología. Ahí es donde tenemos que atacar. La confrontación y a veces exacerbarse un poco y salida de tono, yo no lo veo tan... La verdad, no veo que suceda tan habitualmente, y
Y no me parece que estemos en una situación como que a veces se compara, no sé, con Argentina o la grieta, no sé qué, no, me parece que no estamos allí. Obviamente que a veces se sube los decibeles, también depende mucho de los candidatos y las personas que se confrontan. Y tal vez también sabemos que da rédito el tema de la confrontación, porque la gente a eso le llama la atención, ¿no? Si no, no tendría tanto reality como tenés en la televisión, ¿tá? Obvio, pero no sí. es una cosa que yo creo que no está igual, en la idiosincrasia del uruguayo. En algo voy de acuerdo con usted, y es que las redes o el mundo virtual lo amplifica, ¿no? Es una caja de resonancia. Lo amplifica mucho, e inclusive te digo más, alguna vez nosotros tenemos algún WhatsApp y algún medio, y alguien escribe y el que le pone los signos de exclamación soy yo, que no se lo puso él. Digo, ¿me dijiste esto? ¿Dijiste esto? No, dije esto. Vos agarrás y decís, de fulano tal cosa, ¿no? Y dependiendo del énfasis que le pongas, ¿no? Significa una cosa o significa otra. Es así, hasta las palabras que vos usas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vos escribís tenés dos cosas. El anonimato, que te permite subir un escaloncito más, y la interpretación del otro, que va en relación a lo que pasa. Porque de repente yo tuve una discusión ahora contigo acá y escribiste algo, y ya pienso que lo escribiste allá arriba, y capaz que no. ¿Entendés? Ahora, el anonimato otorga eso, creo que ha cambiado un poco, pero lo que yo detecto en la gente es que al uruguayo no le cae muy bien, por lo cual los políticos que son fácilmente adaptables a estas circunstancias lo van a percibir, a menos que esté muy equivocado y que yo trate con gente que no es del promedio. Y creo, por la cantidad de personas con las que hablo a diario, me parece que no es una metodología que se vaya a instaurar en Uruguay. No sé si obedece más a un razonamiento o a un deseo. Creo que van las dos cosas incluidas, pero no lo veo como parte de la idiosincrasia de la política uruguaya y muchísimo menos del pueblo uruguayo. ¿Cómo cierra, tanto para el sector, para la lista 939, como así también para la gestión, este 2022? ¿Y qué hay en el horizonte del 2023? O por lo pronto, ¿qué meta está fijada en el 2023? Nosotros, desde el punto de vista de la gestión, vamos a cerrar bien. Por suerte, hemos estabilizado ya hace muchos años la Intendencia de Canelones, lo que tiene que ver con la parte económico-financiera. Yo estoy... La unidad de seguimiento presupuestal, que para la televidencia sería lo que a nivel nacional es la OPP. Yo estoy en eso, pero a nivel departamental, por lo cual podemos dar fe de esa situación. Y además con un endeudamiento absolutamente controlado y con una cantidad de herramientas que vamos a dejar para el próximo gobierno, que significa que el presupuesto aún va a diluir aún más el endeudamiento, que anda el 13-14% del total de nuestro presupuesto, que es un presupuesto grande. Por lo cual creo que pusimos un Canelones en marcha, pero además lo dejamos sobre una senda absolutamente transitable y despejada. Y cuando te digo algunas herramientas, por ejemplo, voy a nombrar solo una. En lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias en este departamento, hay a la vuelta ahí gestionada algo así como 4.200 millones de dólares. ¿Tá? Es decir, que en el futuro van a ir realizándose en el departamento. ¿Qué significa eso? Que van a haber muchos más padrones cotizantes, que vamos a tener una mucha mejor recaudación, y alguna otra herramienta que se ha ido generando y que no se malgasta en este periodo, porque creo que va a permitir cimentar el Canelones del futuro. Por eso te digo, yo veo un panorama despejado. Ahora, también el mundo influye, ¿no? Y la situación del mundo, en lo que tiene que ver con lo económico-financiero, también es un tema que está siempre agarrado con pinzas, ¿no? Pero en términos generales, lo que pudo hacer la Intendencia para prever un Canelones mejor y dejar un horizonte despejado, lo ha dejado. Y creo que están todos los elementos a extremos tales de que hay un fideicomiso, cotizás en la bolsa y cotizás, podíamos haber emitido el doble de lo que emitimos, lo que significa que hay una confianza enorme en el mercado. Y en el mercado queda claro, ¿no? No están los compañeros. 2023. ¿Qué se espera de él? ¿O por dónde va a pasar el principal objetivo? ¿En tema de la fuerza política o en la gestión? Las dos. En la gestión ahora es ejecutar todo lo que ya está programado. Hay mucha cosa que se va a ejecutar, tanto en lo que tiene que ver con caminería, con luminaria, con recolección de residuos. Se van a abordar, yo creo que en casi todos los municipios se van a estar haciendo obra, independientemente de que no pudimos lograr el total de los recursos que se habían originariamente pensado, pero en ese sentido la plena confianza de que todo ya está encaminado como para que sea un año de mucha ejecución. ¿Y en lo político? Y en lo político nosotros creo que tenemos que afirmar el crecimiento que viene teniendo el Frente Amplio, que es el principal objetivo, y yo repito, nosotros como 939 estamos muy conformes del crecimiento, creemos que tenemos un crecimiento exponencial en algunos aspectos, pero el objetivo es que gane el Frente Amplio.
Porque si el Frente Amplio no gana, no importa cómo salga la 939. Las grandes mayorías nacionales, que es lo que decíamos en el discurso previo a la campaña, se van a ver afectadas y perjudicadas en su calidad de vida, cosa que, a mi entender, se corrobora con facilidad hoy, dando una pequeña vuelta o mirando un poco lo que sucede. Javier Rodríguez, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación y como siempre estamos a la hora. Para ustedes también, vaya el agradecimiento por habernos acompañado una noche más. Será hasta la próxima, que pasen bien.